Gabón, buenas noches, señoras, señores. Hoy este tiempo de entrevista informativa lo dedicamos a conocer el puerto de Bilbao, en qué consiste su actividad económica y de qué forma influye también en los municipios en los que se asienta. Todo y mucho más con el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, con Asier Atutxa. Gabón, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acudir a esta cita. Ya sabemos que mucho trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, llevo 8 meses en esta nueva actividad. Y solamente el aterrizaje ha sido bastante duro, pero bueno, ya vamos empezando a situarnos y a definir el futuro. Pues eso le iba a preguntar precisamente, un pequeño balance de estos 8 meses. Bueno, yo diferenciaría dos cosas, lo que es el tráfico de la propia actividad portuaria, que a diferencia de los últimos 5 años anteriores, yo creo que este año cerraremos el año, por los datos que ya tenemos a septiembre, más o menos con un crecimiento de un 5%, lo cual en épocas anteriores pues hubiese sido algo que no hubiese llamado la atención, pero teniendo en cuenta que los últimos 5 años hemos caído un 5% cada año, pues sí que yo creo que puede ser un indicador más en esta situación económica en la que estamos viviendo, de que quizás, si se consolida a futuro con otros trimestres, pues estemos en un momento en el que quizás el ciclo esté cambiando. Eso es lo que se refiere más a la actividad propiamente del puerto y ordinaria, que es la importante. Lo que se refiere a mi actividad en estos otros 8 meses, pues la otra parte más importante es la definición del nuevo plan estratégico, ¿no? Los primeros 6 meses hasta julio he estado intentando, de alguna manera, tratar de definir hacia dónde creo que debemos de destinar nuestros esfuerzos, con el último objetivo, pues justamente ese, ¿no? el de tratar de recuperar durante los próximos 5 años los tráficos perdidos durante los 5 anteriores. Yo me he leído de ese balance del primer semestre del año 2013 con ese aumento del tráfico, sobre todo de mercancías en el puerto de Bilbao, muy buena señal. Entonces, ojalá todas las empresas pudieran decir lo mismo. Y me ha llamado la atención, por ejemplo, que han aumentado mucho más las exportaciones que las importaciones. ¿Y eso por qué? Bueno, pues es consecuencia probablemente porque en septiembre lo que hemos llegado es a tener un incremento cercano al 7% en el acumulado del año. Y lo que ha ocurrido es que el incremento sobre todo se ha debido a graneles líquidos, de una manera muy importante en relación al año anterior, y también a determinados graneles sólidos. Pero bueno, el porcentaje más importante es el de los líquidos, y esto obedece fundamentalmente a la actividad de Petronor. De tal manera que bueno, pues viene petróleo, se importa petróleo y se exporta pues productos energéticos que viene a producir Petronor. Es verdad que entre estos graneles líquidos, en concreto el gas ha sufrido una caída importante y al final pues el gas es el ejemplo exactamente de lo contrario, ¿no? ¿Por qué hay más exportaciones que importaciones? Bueno, pues porque por el momento tenemos una industria lo suficientemente competitiva en Euskadi que puede exportar productos al exterior a determinados ámbitos, no solamente graneles líquidos, sino también componentes de automoción y demás, lo cual hace que, bueno, pues que las exportaciones sean más en una etapa inicial, aunque las importaciones no crezcan en el mismo porcentaje, y esto es consecuencia de que el consumo por el momento no se ha activado. Pero bueno, de alguna manera hay que romper el círculo vicioso. Si crecen aproximadamente un 13% las exportaciones y las importaciones un 5%, tarde o temprano eso supondrá que la actividad y el empleo se mantiene o incluso se incrementa, y tarde o temprano pues esperemos que vuelva a incrementarse el consumo interno también y por lo tanto las importaciones crezcan. Porque el puerto de Bilbao, a nivel de generación de economía y de dineros para Vizcaya, es importante, ¿no? Sí, aproximadamente nosotros tenemos diariamente 4.000 personas trabajando en el puerto y de manera indirecta alrededor de unas 10.000 personas. Venimos a suponer cerca del 2% del PIB de Vizcaya y aproximadamente el 1% del PIB de Euskadi. Hay que pensar que en los últimos 14 años, por ejemplo, en el puerto de Bilbao ha habido una inversión pública de unos 700 millones de euros y que, consecuencia de esto y de la generación de suelo para que haya actividad económica, infraestructura para que haya actividad económica, pues ha habido una inversión del sector privado en las instalaciones portuarias pues alrededor de unos 2.000 millones de euros. Con lo cual, solamente eso y la propia actividad que genera, pues bueno, pues somos una pieza fundamental y un termómetro fundamental de la economía vasca, ¿no? La posición geoestratégica de Euskadi, en concreto del puerto de Bilbao, hace que no tengamos necesariamente que competir con nuestros vecinos más cercanos, pues por ejemplo con Pasaia, pero sí que nos tengamos que poner en concreto las pilas, valga la expresión, para tratar de competir con el resto de los puertos del Estado e incluso con otros puertos a nivel mundial. El plan estratégico lo que trata es quizás de generar una actitud más dinámica
sobre todo en el ámbito más comercial. Y en ese plan estratégico y de cara a futuro, ¿qué le falta al puerto de Bilbao para convertirse en foco de referencia de los puertos de la zona norte del Cantábrico, por ejemplo? Bueno, el Cantábrico ya somos la referencia. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a septiembre nosotros aproximadamente hemos tenido un tráfico cercano a 20,5 millones de toneladas, y el siguiente puerto del Cantábrico, el segundo, ha tenido unos 10 millones de toneladas. ¿Y ese segundo qué es? ¿Santander? ¿Pasaje? ¿Francia? No, Gijón. Gijón. No. Santander yo creo que tiene unos 3 millones de toneladas y Pasaia tiene unos 2. Santander para nosotros, yo siempre he dicho lo mismo, Santander para nosotros es competencia, el resto de los puertos del Cantábrico. Pasaia en concreto no, y lo digo ya como concepto de país. Nosotros estamos aquí para hacer un puerto grande, para que el país sea más grande. Si en el peor de los casos nosotros tuviésemos una actitud comercial absolutamente agresiva con el territorio histórico de Guipúzcoa y en concreto con el puerto de Pasaia y consiguiéramos 500.000 toneladas de tráfico, al puerto de Bilbao, con la dimensión que tiene, no le solucionaría nada estratégico, y en cambio al puerto de Pasaia, al territorio histórico de Guipúzcoa, le generaríamos un problema. Y aquí estamos para hacer país, no solamente para hacer puerto ni para hacer territorio, en este caso de Vizcaya. Entonces tenemos que buscar siempre ese equilibrio. Yo creo que las oportunidades son infinitas en el mundo, porque, por ejemplo, a cuenta de las directrices de la Comisión Europea, en este momento hay un montón de tráfico que va por carretera desde la península al norte de Europa. Pues no sé, por poner un ejemplo, a Polonia van 200.000 camiones al año desde la península ibérica por carretera con tráfico que podría ser en parte portuario. A Göteborg, a Suecia, van 70.000 camiones al año. En Europa, en la Europa Atlántica, la estrategia va a ser el tratar de conseguir determinados tráficos que ahora van por carretera y ponerlos en el Sea Shipping, en el tráfico marítimo a corta distancia en la Europa Atlántica. Y luego en el resto de los casos, en América del Norte, América del Sur y en todo lo que es la parte más atlántica, lo que queremos es definir agendas concretas, sabiendo cuáles son los tráficos de importación y exportación, y como suelo decir yo, sin que nos vea nadie, ir a cazar y en la medida de lo posible tras la pieza. Sí, pero por ejemplo, ese transporte de mercancías, el mayor destino es hacia esa Europa Atlántica que comentaba. ¿Seguro que es posible aumentarlo más? No sé, leyendo un poquito este plan estratégico de cara al futuro, de cara a los próximos años, ¿o no está ya todo colmatado? No, es posible por una razón, porque, como digo, hay un montón de toneladas que al día de hoy todavía se siguen transportando a esta Europa Atlántica a través de la carretera. Pero porque igual es más barato. No, muchas veces ni siquiera es porque es más barato. Por ejemplo, a Suecia, un transporte desde la península hasta Suecia viene a tardar aproximadamente cerca de 4 días. A través de barco tarda 3 días. Con las políticas europeas en este momento de tratar de descongestionar la red viaria europea y pasarlas, porque además medioambientalmente es más sostenible pasarlas al mar, pasar esos tráficos al mar, yo creo que tenemos una buena oportunidad. Evidentemente aquel que tiene un contenedor podrá encontrar en ocasiones una línea en el puerto de Bilbao que le dé el servicio, pero sobre todo como puerto lo que tenemos que detectar son los grandes cargas, los grandes cargadores que en este momento están enviando mercancías hacia el norte de Europa, para tratar de explicarles que tiene una oportunidad del puerto de Bilbao. Nosotros tenemos programas de competitividad además, que en los años iniciales solemos tratar de impulsar para luego a partir de ahí consolidar los tráficos. Y yo creo que hay una oportunidad muy buena en conseguir esos tráficos, de tal manera que al final parte de estos camiones que hoy en día van hasta Göteborg, por ejemplo, a Suecia, los traslademos al mar, pero eso requiere de un trabajo arduo, que es detectar los cargadores aquí, detectar los cargadores en Suecia, organizar unas jornadas con los cargadores allí, unas jornadas con los cargadores aquí. Las líneas, en este caso, no es la mayor dificultad, quizás sí más para América, pero no para Europa, ya existen, y con eso, organizando unas jornadas allí y aquí, tratar de explicarles que tenemos un transporte más competitivo que el de por carretera, medioambientalmente más sostenible, y que se lo ofrecimos para que lo puedan utilizar. Yo en Europa creo que tenemos la gran oportunidad, está ahí. Además luego tenemos otra gran oportunidad, incluso a nivel de península, tenemos una gran oportunidad con los puertos secos. O sea, hace 20 años era impensable que nosotros pudiéramos conseguir tráfico... Señora Tucha, ¿qué es un puerto seco? Perdón. Un puerto seco son nodos logísticos que se van generando alrededor de, bueno, en determinados puntos de la península, que tratan de atraer tráfico del entorno, de la zona de influencia, de tal manera que se concentran en ese punto las cargas, y utilizando normalmente, en la gran mayoría de los casos, un sistema ferroviario, consiguen transportar esa carga a los diferentes puertos, en nuestro caso al puerto de Bilbao. Por poner un ejemplo, Nonduermas, Alicante, productos de la huerta murciana, vienen todas las semanas 2 trenes
hasta el puerto de Bilbao en contenedores en frío con productos de la Huerta de Murcia. Esto hace años hubiese sido impensable, desde Alicante hubiese ido al mar, vía Gibraltar hubiese ido hacia el norte de Europa. Hoy en día sale más rentable a la empresa y por lo tanto a quienes están metidos en esa cadena logística transportar esos productos en contenedores en frío vía tren hasta el puerto de Bilbao y desde aquí ponerlos en un barco y exportarlos al norte de Europa. O sea, un punto intermedio, y por eso dan prioridad al tema de Pancorbo, quiero decir, por tenerlo Sí, Pancorbo cerca, es un ejemplo. Pancorbo es una zona de influencia en toda esa zona en el entorno de Pancorbo de unos 300 kilómetros, de tal manera que toda la actividad que necesite de exportación o de importación hacia esa área de influencia se pueda concentrar esa carga, en este caso en el punto de Pancorbo, y a través de una solución intermodal ferroviaria se pueda acercar ese tráfico al puerto de Bilbao. Dicho esto, tan cierto es que nosotros cogemos tráficos que antes eran impensables en Alicante, como el puerto de Barcelona coge tráficos que antes eran impensables en Noain. Yo creo que de aquí a noviembre vamos a arrancar ya con un servicio sistemático y semanal en Noain y en Zaragoza, a través del sistema ferroviario, para tratar de atraer tráficos que si no de otra manera irremediablemente se van a ir hacia otros puertos. Pero tenemos un problema. ¿Cómo tenemos este tráfico ferroviario que acerca al puerto de Bilbao? Es decir, la variante ferroviaria... Bueno, hoy mismo salió una noticia, ¿no? En un medio de comunicación. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial por parte de Puertos del Estado en relación a esta cuestión ni en relación al túnel de Serantes. Nosotros, al día de hoy, lo que hemos mandado es hacer un estudio, y dentro de poco va a salir ya el pliego, para analizar cuál es el cuello de botella y cuándo se puede generar el cuello de botella con el sistema ferroviario actual en relación al transporte que nosotros necesitamos en el puerto. La verdad es que la red que tenemos hoy con 2 vías, utilizando a través de Santurtzi hasta la conexión de Baracaldo, es una red que tiene 2 vías, y la otra... Pero, y se prima a los pasajeros, al tren de pasajeros. Se prima a los pasajeros, con lo cual nosotros tenemos que transportar mercancías en los momentos valle. El 13% de los contenedores que nosotros transportamos en el puerto de Bilbao, que recibimos o enviamos, lo hacemos vía tren, y un 8% de la mercancía total. Con lo cual para nosotros es una infraestructura vital y a futuro más, si realmente queremos que nuestra zona de influencia, a diferencia de hace años, que era una zona de influencia pues a 300 kilómetros, llegue a 600 kilómetros. Esto es que nuestra zona de influencia casi llegue al sur de la península, que perfectamente podría llegar con un sistema ferroviario. Estamos en conversaciones con el propio gobierno vasco con el objetivo de que, utilizando pues una fórmula parecida al tema de la Y vasca, a través del cupo, al menos durante los próximos 3 años podamos desarrollar el proyecto de la variante sur ferroviaria, que es la solución perfecta para nosotros a futuro, aunque hoy no sea un gran problema, sí va a ser la solución perfecta a futuro, porque tarde o temprano se convertirá en un problema la infraestructura ferroviaria tal y como está hoy, y que pues eso se descuente del cupo. Como suelo decir yo, hay infraestructuras que alguien hace el proyecto, alguien las inicia, y 3 legislaturas o 4 después alguien las inaugura, pero alguien las tiene que iniciar. Entonces, pues a mí mi interés y mi objetivo, y el del gobierno vasco sin ningún tipo de dudas, es el de en los próximos 3 años hacer el proyecto de la variante sur ferroviaria, porque aquí llevamos hablando de la variante sur ferroviaria un montón de años y el proyecto no existe. Sí, lo que decía, pues a ver para cuándo conseguimos que sea una realidad. De todas formas, hoy también hemos conocido que vecinos, por ejemplo, o ayuntamientos, incluso Ortuella y Trapagarán, se quejan de que se vaya a abrir el túnel del Serantes sin que esté, digamos, la infraestructura ferroviaria hecha. No sé si ha llegado constancia de esta noticia. Es lo que decía antes, ha salido en un medio de comunicación diciendo que, pues que en concreto el Ministerio de Fomento, con unas conversaciones que ha mantenido con la presidenta del PP de Euskadi, han abordado esta cuestión, y que yo no tengo ninguna comunicación oficial más que la noticia en este medio de comunicación, que habían, o parece ser que iban a decidir si la apertura del túnel Serantes. Nosotros como puerto no tenemos una posición, quiero decir que entiendo la posición municipal en cada uno de los casos, tanto de Santurtzi como de Trápaga, como de Ortuella, como del resto de los municipios, pero si tengo que dar mi opinión en relación a la apertura del túnel Serantes, yo lo que digo es, al día de hoy tenemos una capacidad, con la red actual, en la que tenemos 2 vías para poder mover el tráfico portuario, utilizando los momentos estos valles que comentábamos. Si utilizamos el túnel de Serantes y lo llevamos vía Trápaga y Ortuella, pasaríamos a tener solo una única vía. Con lo cual, lo que espero es que el Ministerio de Fomento, si eso es así, acometa la infraestructura necesaria, no la variante sur ferroviaria, que eso es otra cosa, la infraestructura ferroviaria
en la nueva red que podríamos tener otra vez o hasta Baracaldo, una vez abierto el túnel del Serantes, de tal manera que la capacidad que tenemos al día de hoy no se vea reducida exactamente a la mitad, porque utilizando el túnel del Serantes pasamos de tener 2 vías a tener una. Entonces, a mí, mientras haya 2 vías en la otra parte, ya que decía el Ministerio por dónde lo quiere llevar. Los puertos, en concreto el puerto de Bilbao, siguen dependiendo del Estado. ¿Sería más fácil acometer actuaciones o mejorar si dependiera las competencias estuvieran aquí en Euskadi? Bueno, históricamente solo hay que ver desde que se aprobó el Estatuto, competencia que ha sido transferida al Gobierno vasco, gestión que se ha mejorado. O sea, pero ya no es una cuestión, ni siquiera yo no estoy pensando en la capacidad de las personas, estoy pensando en una cuestión de cercanía y de dimensión de la administración. En el caso portuario aún más. Cada puerto es un mundo y yo entiendo que cada puerto tiene que competir con el otro, pero a partir de ahí, más allá de que tenga que competir con el otro, yo evidentemente creo que competiríamos mucho mejor si este puerto dependiera del Gobierno vasco y tuviésemos nuestras propias estrategias para la atracción de determinados tráficos que al día de hoy pues vemos que son coartadas porque hay un marco definido en el que el café es para todos y nos obliga a que, independientemente de que nuestro puerto sea necesario atraer determinados tráficos o desarrollar determinadas estrategias, pues no sea posible desarrollarlas, pues por eso, por lo que acabo de decir, ¿no? Porque hay una dinámica de café para todos. Sí, bueno, estas transferencias costarán. Bueno, sí costarán, pero en los próximos tiempos, tal y como ha anunciado el Lehendakari, en esta dinámica política general que tenemos, yo estoy convencido de que se tiene que reorganizar el Estado y que ahí tenemos una buena oportunidad a futuro para, entre otras cosas, poder seguir avanzando en el autogobierno y, entre otras cosas, haciendo que los puertos, tanto el de Pasaia como el de Bilbao, pasen a ser competencia del Gobierno vasco. Pues mientras tanto, ya en los presupuestos generales del Estado previstos para 2014, que se aprobarán por la mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid, sí que coge alguna partida para el nuevo acceso ferroviario al puerto de Bilbao. No sé si esto se refiere a la variante sur ferroviaria o... No. Con una partida de 77 millones para año 2012-2018, como tal. No, eso no sé, no he leído exactamente lo que viene a decir ahí, pero el otro día tuve una conversación en concreto con el viceconsejero del Gobierno vasco, porque salieron diciendo que se iban a hacer determinadas inversiones desde el propio Ministerio, en este caso en Vizcaya, y si es lo que me temo, eso responderá a 56 millones que va a invertir el propio puerto de Bilbao en infraestructuras portuarias, en Punta Sollana, en cruceros y en algunas cuestiones más, y otros 13 millones que vamos a invertir en la plataforma ferroviaria de Pancorbo. Pero el puerto de Bilbao genera sus ingresos, y genera su partida de gastos y de inversiones. Aquí hay trampa. Lo que ocurre es que como el puerto depende del Ministerio, y de manera legítima, yo esto no critico, lo que se genera ahí es un consolidado en el que es cierto que el Ministerio invierte en Vizcaya en ese tipo de infraestructuras. El Ministerio en este caso es el puerto de Bilbao. Ah, claro, así que ahora lo entiendo porque esto lo he extraído de un boletín de Madrid que dice: los presupuestos 2014 de Fomento recogen como principal partida en Euskadi la construcción del espigón central del puerto de Bilbao. Bueno, que ya empezó la construcción como en el 91. Leído así, el puerto de Bilbao, porque no se ha producido la transferencia, depende del Ministerio, y es verdad que el Ministerio hace esa inversión, pero el puerto como autoridad portuaria genera sus ingresos y genera su propia partida de gastos o presupuesto de gastos y su propio presupuesto de inversiones. Esas son inversiones del puerto de Bilbao. Entonces esto me da pie a preguntarle, ¿en la balanza entre lo que hay de dinero y lo que debe, da positivo en el puerto de Bilbao? Las cuentas, las cuentas arcas. Sí. De hecho, nosotros, en esta dinámica que tenemos, por depender de puertos del Estado, más o menos aportamos, por ejemplo, el año pasado, si no estoy equivocado, y no creo que me equivoco, unos 4 millones de euros al fondo interportuario. Es un fondo que tiene puertos del Estado en el que determinados puertos, que un caso es el nuestro, están con una estructura financiera saneada y dan rentabilidad a final de año, hace una aportación a una bolsa común para el mantenimiento de otros puertos que no son en absoluto competitivos y que tarde o temprano yo creo que el Estado tendrá que acometer una reestructuración, pues porque tenemos 28 puertos y hay una sobreoferta portuaria a nivel estatal, y entonces esos 4 millones de euros que aportamos cada uno de los años desde Bilbao
es para esa bolsa interportuaria para compensar a determinados puertos que en este momento no están en beneficios y mucho me temo que en los próximos años tampoco lo estarán. Sí. Con lo bien que vendrían, ¿no?, para las ampliaciones y las inversiones previstas aquí en el puerto. Pues vendrían fenomenal, porque solamente 4 millones de euros cada uno de los años, un año puede ser hasta una anécdota, pero cuando es recurrente, pues a nada que multipliquemos 4 millones de euros por unos cuantos años, pues es un dineral. Objetivos de este plan estratégico: conseguir aumentar el mercado hacia la Europa Atlántica, nuevos mercados también, entiendo, americanos, y estas obras de infraestructuras que estamos comentando, por ejemplo, el espigón central del puerto de Bilbao o la prolongación del dique de Punta Sollana, que no me suena de nada. ¿Esto está todo en Santurtzi? ¿O? Sí, esto está, bueno, el muelle de cruceros, eso está en hecho. Ese sí. Si no ha llegado. Al día de hoy tenemos, bueno, pues es una inversión aproximadamente de unos 13 millones de euros y yo creo que para mayo del año 20 tiene que estar acabado. Porque ya, es el de cruceros. El de cruceros, porque tenemos que hacer una terminal nueva de pasajeros, que va a ser mucho más grande de lo que hay al día de hoy, porque, bueno, pues necesitamos 3 muelles para que atraquen los cruceros, porque hay días en los que podemos tener problemas que se simultaneen los 3 cruceros que lleguen a Guecho, en este caso, o al puerto de Bilbao, y no tienen dónde atracar. Y las otras 2 inversiones más grandes, pues yo diría la de Punta Sollana, que acabe de arrancar, es una inversión cercana a unos 43 millones de euros, que luego se trata de buscar mayor abrigo en las aguas que hay en el entorno de Punta Sollana, que es en la zona de Ciérvanas, entre Santurtzi y Ciérvana. ¿Pero por donde el cajón, o lo que llaman el cajón? Sí, por ahí, eso es. Y luego, por otra parte, estaba el espigón central. El espigón central. El espigón central es la última, el puerto de Bilbao puede seguir prolongándose y ampliándose, no voy a decir eternamente, pero todavía podría seguir por otros lados, ¿no? Pero la última gran infraestructura que yo pienso que hace que el puerto, bueno, pues todo aquello que se inició en el año 92, de alguna manera podamos decir, bueno, pues aquel ciclo ya se cerró, es el espigón, que es una gran inversión que la acometeríamos. Nosotros tenemos 2 zonas que son la AZ2 y la Z3, que están cerca de Ciérvana, que al día de hoy no están ocupadas. Tenemos algunas infraestructuras industriales o implantaciones industriales entre manos que están bastante maduras y que yo creo que de aquí a mediados del año que viene, ojalá ocurra así, pero diría que un 80% de probabilidades se confirmará de que vienen a implantarse al puerto de Bilbao para reducir costes de transporte. ¿Podemos conocer nombres? No, eso no. Me lo temía. Entonces, si eso ocurre y se ocupa en esas 2 zonas, lo que ocurriría es que, sabido eso, el suelo del puerto de Bilbao quedaría, no voy a decir al 100%, pero en un porcentaje muy alto, más o menos ocupado, y arrancaríamos con la licitación de lo que es el espigón central. El espigón central viene a ser una inversión, esta ya es muy grande, de unos 140 millones de euros que acometería el propio puerto de Bilbao. Con eso, bueno, pues ya habríamos acabado el proyecto que se inició en el año 92, pero bueno, esto depende de que esas acetas que comentaba las veamos ocupadas y que realmente generemos actividad económica, porque generaríamos una doble sinergia. Primero, una economía por la implantación y una generación de empleo, en ese caso en la Z2, la Z3 y la Z1. O sea, es decir, ingresos. Y en segundo lugar, pondríamos en el mercado 140 millones de euros de desarrollo de una infraestructura que evidentemente vuelve a generar economía. Sí, porque lo principal, entiendo que el puerto de Bilbao es el tráfico, el transporte de las mercancías. Quiero decir con esto que el tema de los cruceros no es algo secundario. Sí, el modelo portuario es el de nosotros cobramos a través de diferentes tasas y demás, tenemos unos ingresos y los ingresos tienen que ser lo suficientes para pagar o para devolver el dinero a los bancos, esto es por las inversiones, los préstamos que pedimos, y pagar los intereses. Y con eso lo que hacemos es generar infraestructura, generar suelo. ¿Para qué? Para que ahí se implante luego actividad económica. Hay determinadas zonas que son rentables y que la inversión evidentemente funciona de manera automática, y hay otras, volviendo a los cruceros, que es una inversión más y esa sí que es país. La amortización de las inversiones que nosotros vamos a realizar en los muelles de cruceros tiene un retorno muy difícil en la cuenta del puerto, no así en la cuenta del país. Sí. Porque si Diputación Foral de Vizcaya analiza probablemente el que vengan esos cruceros, además de la imagen como país que trasladamos a nivel mundial, pues supone que generamos actividad económica en la hostelería, taxis y diferentes ámbitos. Turismo. Eso es. Por lo tanto, ese sí es un ejercicio de país por parte del puerto y no tanto rentabilidad de buscar a través de tasas el ingreso, en el resto de los casos en la zona industrial o en la zona más de tráfico portuario puro y duro, sea graneles sólidos o sea contenedores. O sea, digamos como conclusión, la ampliación del muelle de cruceros no es exagerada.
No. Nos La ampliación parecía del en muelle de un cruceros principio un poco bilbainada. No, Sí. es necesaria. Nosotros el año que viene, y no quiero adelantar, pero algún día nos veremos con alguna dificultad, incluso para recibir la demanda de cruceros que haya. Eso es lo que me da paso a preguntarle también un poco por la relación del puerto con los municipios que acogen sus instalaciones. Igual podemos empezar por Ciérbana. ¿Es ventajoso para los municipios? Es decir, ¿reciben ingresos? ¿O por el contrario hay unos requisitos, vamos, han tenido que ceder suelo, como quien dice? Bien, esto es cuestión de buscar el equilibrio. Yo creo que al final la actividad portuaria en sí es ventajosa para Vizcaya, para Euskadi y también para los propios municipios. Hay muchos municipios, por irnos al otro extremo, Bilbao. La regeneración de Bilbao se produce, entre otras cosas, gracias a que el puerto de Bilbao viene al Abra exterior. Si no, no existiría ni el Guggenheim, ni la Torre Iberdrola, ni probablemente Zorrozaurre, ni existiría una regeneración en Bilbao. O sea, fíjate si es fundamental. Yéndome al otro extremo, a Ciérbana... Ni la gabarra que han cedido, ¿no? La gabarra que hemos cedido al museo, que esperamos, hoy decía algún medio en noviembre, yo creo que será más diciembre, en el momento que la hemos donado, y con un gran esfuerzo, porque es un dineral lo que en ese proyecto vamos a invertir, pero creemos que es un icono de la cultura, el deporte y el propio puerto de Bilbao, y que lo que no podemos hacer es achatarrarla. La fundación, y se lo agradecemos, la ha acogido con mucho agrado, y bueno, esperamos montar algo bonito de aquí a diciembre para la inauguración de la gabarra. Y entonces, volviendo a lo que decía antes, en el otro extremo está Ciérbana. A Ciérbana le ha ocurrido otro tanto lo mismo, ¿no? Podría haber sido un municipio pesquero, pero probablemente Ciérbana, y no tengo los datos, será el municipio que tiene una renta o un presupuesto municipal más alto por habitante de todo Euskadi. Igual ha bajado ahora, pero hace años yo creo que era así. Y bueno, no es que el puerto en aguas movedizas, no es que el puerto regale nada, pero la actividad portuaria genera eso. Santurtzi ahora, con el tema del tráfico ferroviario que decíamos antes, pues bueno, pues es verdad que Santurtzi también tiene determinadas zonas que ha ido recuperando. Luego nosotros colaboramos con los municipios en nuestra medida, porque los tiempos no están para hacer grandes gastos. Pero tenemos una propia fundación que también colabora con todos estos municipios, tratando de generar pues una colaboración interinstitucional que no es muy grande, pero bueno, pues seguir manteniendo esa vinculación con los municipios ribereños y generar actividades en ese entorno, ¿no? Sí, he leído que hay dispuestos unas cantidades económicas con todos los municipios que de alguna forma u otra acogen o la ría o el puerto para determinadas actividades. Eso, para este año, para el año 2014, ¿cuál destacaría de esos acuerdos, digamos, con los municipios ribereños, como dice? Bueno, cada municipio luego va buscando un poco lo que como municipio más le demanda a la propia población o los propios ciudadanos y que consideran que mejor les puede encajar en sus propios presupuestos. Bueno, entonces hay actividades totalmente diferentes, desde en Ciérbana, si no estoy equivocado, el dinero que nosotros, a través de un proyecto que presenta cada municipio de la fundación, presenta un proyecto. Ese proyecto se aprueba en el patronato de la fundación y luego se destinan los recursos para que desarrollen la actividad. Pues hay diferentes actividades, desde el tema del piragüismo en Bilbao hasta el tema del remo en Ciérbana, pasando pues por el mantenimiento de algunas infraestructuras simbólicas o que tengan una relación con el tema portuario en Leioa, ¿no? Entonces, bueno, en cada caso es una cosa diferente. Además de eso, sí queremos lograr, y en eso estamos haciendo una captación de fondos desde la propia fundación, evidentemente con el aval del puerto, entre las empresas portuarias, queremos lograr una cantidad de dinero suficiente para desarrollar una actividad única en todo lo que son los municipios ribereños y que vertebre a toda esa comunidad, ¿no? Que no será una gran actividad, pero sí queremos, estamos todavía madurándola, que más allá de desarrollar actividades municipio a municipio, haya una que sea común para todos. Que no se me ocurre, ¿cuál puede ser? Bueno, pues todavía no la que tenemos. Vamos, que no me va a dar una primicia ni de aquí al final de la entrevista. No, pero tampoco está, bueno, pues estamos pensando en algo que quizás pueda ser una, es porque, por ejemplo, aprovechar una dinámica de esas para tratar de abrir el puerto, ¿no? Uno de los temas que yo me he encontrado en el puerto, y lo he repetido en muchos sitios, el puerto es una institución reconocida hasta en Arratia, que yo soy de Arratia, pero en absoluto conocida. Con lo cual, a mí me gustaría desarrollar esa actividad, por ejemplo, tratando de conseguir pues ese doble objetivo. Uno, que vertebre, como decía, los municipios ribereños y el puerto en una actividad común, y que por otra parte, pues bueno, pueda servir también como plataforma
para esa apertura del puerto, quizás de municipio en municipio a través de alguna exposición. Bueno, todavía no está avanzado, pero creo que tiene que conjugar un poco esas dos cosas. ¿Se va a abrir el puerto a la ciudadanía? Bueno, a principios del año que viene arrancamos con un programa escolar en el que yo lo que pretendo es que los escolares de determinada edad desarrollen unas fichas didácticas, en su caso, en la asignatura que les corresponda, y en colaboración con el Gobierno vasco, sin duda, unas fichas que les permitan desarrollar pues didácticas que tengan alguna vinculación con el puerto, que vean en vivo y en directo lo que es el puerto y que terminen de cerrar esas fichas luego otra vez en las aulas, ¿no? Mi objetivo sería, yo no sé si el año que viene nos dará tiempo, pero a partir del siguiente hacer que unos 2000 escolares al año pasen por el puerto de Bilbao. Porque es que si no, además de tener que explicar lo que es el puerto de Bilbao a nivel mundial, europeo, allí donde nos toca ir y viajar, nos vemos en la situación en la que, como decía antes, es una institución reconocida pero no conocida, y nos vemos en la situación en la que en ocasiones en las que nos tenemos que desplazar a Hernani, o me da igual, a mi municipio, a Lemoa, a explicarle a un empresario las oportunidades que le puede ofrecer el puerto de Bilbao de cara a los tráficos de los productos que en su empresa pueda generar, ¿no? Si ya es difícil y ya tenemos suficiente trabajo en explicar lo que es el puerto de Bilbao alrededor del mundo, a mí lo que me gustaría es que con estos escolares, que en un futuro serán los directores generales de las diferentes compañías, los sindicalistas, los directores financieros, los directores de logística, un amarrador, sepan que el puerto de Bilbao está ahí y recuerden que allí había una oportunidad, y eso requiere que los escolares pasen por el puerto de Bilbao, abrir el puerto a la sociedad en general. Si me permite, está tan cerca y a la vez tan lejos el puerto, porque se aleja un poco del día a día de la ciudadanía. De hecho, lo vamos a abrir también para las personas mayores, probablemente 2 fines de semana al mes, para les que gustará. a través de autobuses y demás, quienes quieran, se puedan acercar al puerto a través de unas visitas guiadas y una exposición a conocer lo que es la actividad portuaria. ¿Y cómo es eso del transporte, el coger el contenedor y llevarlo? Por cierto, han cambiado la sede central del Campo Volantín a Santurtzi, ¿no? Al propio puerto, que es por cuestión económica. Bueno, es todo. Yo llegué en febrero. Al de 2 semanas o 3 vine a visitar el puerto, las instalaciones del puerto, las oficinas del puerto, vi que estaban equipadas y que llevaban pues, más o menos 4 años, pues bueno, en ese proceso de vamos a Santurtzi o no vamos a Santurtzi. Como yo creo mucho en la delegación, además vengo del mundo de los recursos humanos, con lo cual creo de manera absoluta en el ámbito del trabajo en equipo, la delegación y demás, pero también creo que los negocios hay que vivirlos, porque también vengo de mi propia empresa, y entonces los negocios hay que vivirlos en el día a día. Pues tomé la decisión inmediatamente al de 2 semanas de decir, bueno, tenemos que ir a vivir el negocio, porque es que en Bilbao estaban las oficinas del puerto de Bilbao, porque el puerto estaba en Bilbao. Y el puerto hoy no está en Bilbao. Entonces, inmediatamente después tomé la decisión de que en mayo teníamos que venir a Santurtzi ya. Me aconsejaron que bueno, necesitaban un mes más para que no fuera de una manera precipitada, y decidimos venir en junio. Ya estamos todos en Santurtzi y la idea es, en el edificio que tenemos en Bilbao, queremos seguir siendo la autoridad portuaria de Bilbao, eso está ahí. Por lo tanto, el edificio que tenemos en Bilbao, seguir manteniendo la sede social, de tal manera que la planta baja de la parte vieja del edificio que hay en Bilbao, en el Campo Volantín, la sigamos utilizando para celebrar consejos de administración por parte de las empresas que están implantadas en el puerto, y les puede hacer ilusión utilizar ese espacio, y tener 2 o 3 despachos que en ocasiones pues vienen bien, pues porque hay que mantener reuniones también en Bilbao, pero el resto alquilarlo. Yo creo que de aquí a diciembre, si no se tuercen mucho las cosas, conseguiremos alquilar el resto, son unos 1500 metros, a una única empresa, y volveremos a generar actividad económica. Que seguro que esa empresa ya tiene nombre y no voy a conocer. Ya no lo intento. Hemos hablado un poquito del tráfico ferroviario, pero recuerdo que ya hace unos cuantos añitos hubo problemas con el tema del tráfico por carretera, sobre todo pues el servicio de transporte. Sí. ¿Está solucionado ese problema? Bueno, en más de una ocasión he dicho, bueno, el puerto de Bilbao al final es una tarta muy grande, una tarta de negocio muy grande, pues eso, pues al final es el 2% del PIB de Vizcaya, pues más o menos trabajan unos 600 a 900 en ocasiones punta transportistas en el puerto. Bien, el objetivo aquí, volviendo al plan estratégico, es conseguir tráfico. Si hay tráfico hay alegría, y si hay alegría hay espacio para todos. En épocas de crisis no tenemos más que ver, es normal, hay conflicto. ¿Por qué? Pues porque no hay espacio, y donde no hay espacio todos tendemos a buscar nuestro hueco, y todos pensamos que lo justo sería que a uno le tocara un trozo más grande del que realmente ve encima del plato, y intenta morderle al otro, y esto genera conflicto.
Yo a los transportistas y al resto de las actividades que están implantadas en el puerto, a todos les he repetido, mi objetivo tiene que ser dedicar mi 70% de mi tiempo, el 70% de mi tiempo a la actividad comercial y un 30% a la gestión de la casa. Si lo hacemos al revés, porque al final estamos en el conflicto permanente, será una mala solución, un desastre para todos, porque el mundo seguirá avanzando y seguiremos sin tener los tráficos que necesitamos. Por lo tanto, yo no tengo ni un problema en dedicarme a gestionar la casa, porque para eso me pagan, entre otras cosas, pero mi 70% lo quiero conseguir o dedicar a la consecución de tráficos. Entonces, si hay tráfico, hay alegría. Si hay alegría, no hay conflicto, porque hay hueco para todos. Entonces, en el transporte, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el transporte está sufriendo como cualquier otro sector en el puerto y en el resto de la sociedad vasca, ¿no? Es verdad que, bueno, pues yo, y lo he manifestado públicamente, los diferentes sindicatos que en este momento representan al sector de los transportistas, bueno, pues yo creo que tienen una actitud, en mi opinión, yo acabo de llegar hace 8 meses al puerto, pero sí percibo que hay una actitud dialogante y un intento de cambiar su propia imagen en relación a la sociedad, esa imagen de conflictividad que históricamente, bueno, se ha transmitido por parte de los transportistas que estaban trabajando en el puerto. Y bueno, pues sí me transmiten que su intención y su objetivo es, defendiendo sus legítimos intereses, estar constantemente, pues bueno, en un diálogo continuo con el puerto, tratando de no romper nunca la cadena logística, porque cuando se rompe la cadena logística hay costos cuantificables, que de una manera sencilla se pueden cuantificar, pero los que nunca podremos cuantificar son aquellos que por haber roto la cadena logística han supuesto que determinado transporte que va a venir al puerto de Bilbao no vino esa vez y nunca más vendrá. Sí. Esos son los que es imposible cuantificar. Esperemos que el apartado de importaciones, pues digamos que siga aumentando. En ese 70% de tiempo que quiere dedicar a actividad comercial está el tema de las reuniones. ¿Con quién le queda todavía por reunirse? Lo ha hecho, por ejemplo, con sindicatos. Eso. Bueno, me he reunido, ya hay gente que habitualmente conozco y si me suenan ni les pregunto si les conozco de algo, porque no sé exactamente con nuestros 8 meses, con toda la gente que me he reunido, si realmente me he reunido con algunas personas o no. Me queda, todavía tengo pendiente, me he reunido con sindicatos, con estibadores, con prácticos, con transportistas, bueno, con los propios sindicatos de la empresa, con las personas, con la plantilla, que hacía años que la plantilla no se reunía con el presidente para explicarles el plan estratégico, con infinidad de grupos de interés del puerto. Tengo pendiente, y seguimos, empecé ya en junio, julio, a visitar las empresas que están implantadas en el puerto. Visitamos unas 7, 8, es verdad que en unas 20 se concentra el 85% del volumen de negocio del puerto. Y ahora en noviembre arrancaremos otra vez la visita en las empresas, pues bueno, poco a poco, para de aquí a finales de año haber visitado todas las empresas del puerto, porque siempre les repito lo mismo, las empresas que están implantadas en el puerto son el cliente del puerto, y el puerto tiene que ir donde está el cliente. Sí. Y eso, bueno, en esa dinámica estamos. Y no al revés, y eso vale para el puerto y vale para cualquiera. Por cierto, que le hemos visto junto al diputado de Presidencia, una remetería recientemente allí en las instalaciones del puerto, presentando los nuevos trajes de los bomberos. Sí, bueno, ese es un convenio que tenemos en colaboración con la Diputación ahí nos presta un servicio que, si no, de manera irremediable lo tendríamos que tener en la estructura del puerto, y que, bueno, pues zapatero a tus zapatos. Los que saben de eso son los bomberos, y la Diputación tiene una red excelente de bomberos y un equipo excelente de bomberos, y prefirieron en su día, y yo coincido en esa decisión, el mantener o crear un convenio, firmar un convenio con la propia Diputación para hacer una aportación de fondos, en cada caso, para el desarrollo o compra de infraestructuras, bien sean trajes, camiones o lo que sea, y que la Diputación, a cambio de eso, pues nos preste el servicio que al día de hoy nos presta en el puerto. O sea, encantados. Pues, señora Tucha, que ha sido un placer. Trabajo no le falta y ganas veo que tampoco, ¿eh? Como suelo decir yo, y lo he repetido a la hora de explicar el plan estratégico, lo que creo es que lo que tenemos que hacer es intentarlo. Y si lo conseguimos, perfecto. Y si no lo conseguimos, lo que tenemos que evitar es que nadie pueda decir que no lo hemos intentado. Bueno, es una filosofía de vida que tenemos que aplicar todos, ¿verdad? Ha dicho muchas gracias. Es que recasco. Les damos también las gracias a todos ustedes. Este es miércoles de entrevista. Mañana ya saben que tenemos jueves de debate. ¿Qué debatimos? Las nuevas tasas y precios públicos en Baracaldo, que como todos los ayuntamientos sufrirán un incremento. O será una bajada o una subida moderada. Mañana lo